adopción es un tema muy interesante, pero también muy importante. Y MacArthur, cuando comenta este capítulo de Romanos 8, él habla acerca de la adopción, de cómo se llevaba a cabo en tiempo del apóstol Pablo allá entre los romanos. Y él menciona que para poder adoptar a un hijo había cierto protocolo. Y ese protocolo marcaba que debía haber por lo menos 7 testigos, 7 personas de confianza como testigos de la adopción, para que en el futuro no se cuestionara, no se pusiera en duda o aún que se tratara de disolver esa relación. Ahí había 7 testigos que ellos podían corroborar que la adopción había sido hecha correctamente. Y cuando se daba la adopción, se deslindaba totalmente al niño o a la niña de su familia anterior, de sus padres anteriores, y asumía, ¿verdad?, el apellido, el nombre, todos los derechos, todos los privilegios de su nueva familia. En otras palabras, se rompía totalmente con los progenitores, con la familia biológica natural, y se integraba de lleno totalmente a su nueva familia. Y también se le daban todos los privilegios y todos los deberes como hijo, como verdadero hijo de la familia. Entonces, estos detalles son importantes saberlos, porque es lo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, especialmente hablando de la adopción que Dios ha hecho con nosotros como sus hijos. Otra de las cosas que él menciona ahí, hermanos, en esto de su introducción, o más bien dicho de su comentario, es de que a veces los hijos adoptivos llegaban a tener más privilegios que los mismos hijos naturales. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo se comportaban, dependiendo cómo vivían los hijos naturales, si el hijo adoptivo sobresalía en base a sus cualidades, en base a su actitud hacia su nueva familia, muchas veces los padres le daban mayor privilegio a ese hijo adoptivo. Y esto, hermanos, también es importante en el contexto que estamos viendo aquí de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, porque eso nos va a hacer entender también la relación en que hemos entrado nosotros ahora como creyentes, como cristianos, aún en relación con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y estamos hablando del pueblo de Israel en términos generales como nación. No estamos hablando de los israelitas que son creyentes. Los israelitas que son creyentes y los gentiles que son creyentes somos colocados en el mismo plano, porque Dios, cuando a través del apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice que él ha derribado la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles y ha hecho de ambos pueblos uno solo. Y ahora podemos tener los mismos privilegios. Por eso también el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17, él deja claro esto. Dice que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí claramente él también dice que el justo por la fe vivirá. Y cuando habla del justo, está hablando del que ha sido justificado por Dios, no el que se justifica a sí mismo, sino el que es justificado por Dios vivirá por fe. Ha sido justificado por la fe y ha de vivir por fe. Y esa fe precisamente es la que va a permanecer hasta el final. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice el Señor, vuestra fe. Entonces, hermanos, vamos pues en base a estos versículos de Romanos 8, del 14 al 18, vamos a ver qué implica, qué tiene que abarcar todo esto, lo que significa ser adoptados por Dios. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que decir que fuimos adoptados por Dios el Padre por medio de su Espíritu a causa de Jesucristo. O sea, Jesucristo es la causa de nuestra adopción. El amor del Padre, sí, ese amor eterno,
pero ese amor tiene su manifestación clara, concreta, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 14 y 15 de Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese espíritu de adopción, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios nos hizo parte de su familia? ¿Cómo es que nos adoptó? Sellándonos, dándonos su Espíritu Santo. Yo decía en una ocasión pasada, Él puso su ADN en nosotros. Traemos, físicamente hablando, traemos el ADN de Adán, de Eva, de nuestros primeros padres. Y esto es algo muy notorio, ¿verdad? No importa el color de piel, no importa, ahora sí que de dónde seas, si eres europeo o eres centroamericano, todos tenemos el mismo genoma, tenemos el mismo ADN, en el sentido de que como humanos puede cambiar un poquito, ¿verdad? No sé mucho esto de genética, pero todos ahora sí que procedemos de una misma raíz. No importa el color de piel que tengamos, no importa el estatus social. Somos seres humanos descendientes de Adán y Eva. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos ya de la cuestión espiritual, es Dios quien implanta su ADN en algunos, en los que Él escogió desde el principio para salvación. Y ese ADN es portado por su Espíritu Santo, y Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice aquí que hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto nos permite llamar a Dios nuestro Padre. Y no es solamente una cuestión subjetiva, sino es real, es verdad que Dios nos ha hecho sus hijos. Y esto, hermanos, como se dice, se demuestra claramente allá en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Ya leímos al inicio de nuestro culto de adoración este pasaje unidos, pero vamos a leer nada más del versículo 3 al 6 de Efesios capítulo 1. Usted puede leerlo nuevamente en su casa, todo el capítulo completo, aún el capítulo 2 también. Pero dice Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? No porque haya visto algo bueno en nosotros, no porque previó que íbamos a ser buenas gentes, o no porque Él previó que íbamos a creer, que íbamos a tener fe, sino Él nos escogió, dice aquí, según el puro afecto de su voluntad en Cristo, por medio de Cristo, mirándonos a través de Cristo. Él nos escogió, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Nos escogió para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptos delante de Dios? ¿Por qué somos aceptados por el Padre? Porque somos aceptados en Cristo, por medio de Cristo. Por eso, hermanos, fuera de Él no hay posibilidad alguna de que el hombre pueda ser aceptado por Dios. Por eso, fuera de Jesucristo no hay manera de llegar a Dios. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
si no es por mí, dice el Señor. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso también el apóstol Pedro, ¿verdad?, lo reafirmó y dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. Y hermanos, ese espíritu que Dios envió, por el cual nos adoptó, nos hizo hijos suyos, Él ahora también sigue obrando en nosotros y Él nos permite buscar a Dios. Él nos hace también clamar a Dios, de tal manera que dice que por medio de Él clamamos: Abba, Padre. Y aquí Hendriksen en su comentario dice: la palabra Abba, que quiere decir Padre, era usada originalmente por los niños más pequeños. Más tarde su uso se hizo mucho más generalizado. Se trata precisamente de la misma palabra preferida también por Jesús, cuando en profunda agonía Él descargó su alma ante su Padre Celestial en el huerto de Getsemaní, ahí según Marcos 14:36. En esta palabra, la ternura filial, la confianza y el amor encuentran su expresión combinada. Hermanos, otros comentaristas dicen, ¿verdad?, que esta palabra Abba es la equivalente a la que ahora utilizamos como papito. En inglés, ¿cuál es la palabra que se utiliza para decir papito? Daddy. Sí, o sea, papito. Entonces, y eso implica confianza, implica ternura, cariño. Y entonces, esto, hermanos, es lo que debe de haber en nuestros corazones para con nuestro Padre Celestial. Cariño, ternura, confianza. Entonces, ¿quién hace que eso sea posible? El Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Él pone esa confianza. Él nos anima a acercarnos a Dios confiadamente. Nos anima a acercarnos al trono de gracia para hallar ayuda, socorro. Muy bien. Entonces, ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de esta realidad. Dice el versículo 16 de Romanos 8: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este testimonio, hermanos, es un testimonio primeramente interno, porque es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, reafirmando, confirmándonos cada día de que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre. Y también es un testimonio externo. Vamos a ver algunos pasajes para ver que el testimonio del Espíritu Santo es un testimonio interno, el testimonio directo a nuestro espíritu. Allá en Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, cuando el Señor está anunciándole a sus discípulos que va a enviar su Espíritu, el Espíritu Santo, ahí en Juan 16, 13 al 16, 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí está, hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él va a hablar, Él va a decirles, Él va a revelarles, Él va a darles a conocer. Y también en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu intercede por nosotros. Y aún podemos decir en nosotros, ¿qué? Con gemidos indecibles delante del Padre. Ahí está, hermanos. Vemos cómo ese Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece
Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, realmente, ¿quién es el que clama en nosotros diciendo, Abba, Padre? El Espíritu. Él motiva nuestros corazones, Él mueve nuestros labios, nuestras emociones para dirigirnos a Dios el Padre como papito, como nuestro muy amado Padre celestial. Entonces vemos que ese Espíritu, hermanos, fue enviado precisamente para eso, para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, para motivarnos a buscar el rostro de Dios, para que nos acerquemos a Él confiadamente. Pero también, hermanos, es un testimonio externo. Dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 21. Mateo capítulo 7, el sermón del monte, ¿verdad? Dice el versículo 17 al 21. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ahí está hablando claramente Jesús que el cristiano, que la cristiana, que el creyente, que la creyente, que el hijo de Dios, que la hija de Dios va a ser conocida ¿por qué? Por sus frutos, por su conducta, por su manera de hablar, por su manera de mirar, por su manera de comportarse, por su manera de vivir. Por sus frutos los conoceréis. Y sabemos, hermanos, claramente a qué frutos se está refiriendo principalmente según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, al 25. Gálatas capítulo 2, versículo 22 al 25. Perdón, es Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Seamos guiados por el Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu. Y también ya hemos dicho en dónde se manifiesta la voluntad del Espíritu. Y dijimos que ¿qué? Aquí, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí está la voluntad del Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, entonces debemos obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, también ahí tenemos un versículo muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice de la siguiente manera: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, ¿qué? Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Pero qué hace el Espíritu que nos ha dado? Producir en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y hermanos, ¿cómo sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él? Cuando en nuestra vida se manifieste de una manera clara el fruto del Espíritu. Cuando haya gozo, cuando haya paz en nosotros, cuando haya paciencia en nosotros, cuando haya bondad en nosotros. Y esas cosas, hermanos, se manifiestan de una manera clara y específica. No es que nosotros digamos, ay, es que yo soy muy bondadoso, ay, es que yo soy muy paciente. No es que tú lo digas,
sino es que la gente lo va a ver. Va a ver si eres paciente, va a ver si eres bondadoso o bondadosa. Entonces, si eres misericordioso o misericordiosa, la gente lo va a ver. Y esa es una manera en que el Espíritu está también dando testimonio a ti y a los demás de que eres una hija de Dios, de que eres un hijo de Dios, de que el Espíritu Santo está en ti. También, hermanos, cuando fuimos adoptados por Dios, Él nos hizo sus herederos, y al hacernos sus herederos, nos hizo coherederos con Cristo. El versículo 17, en su primera parte de Romanos capítulo 8, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos que decir que Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, no solamente es el que nos está heredando sus bienes, no solamente nos está heredando su gloria, sino Él mismo se nos está dando a nosotros. Él es la porción de nuestra herencia, dice el salmista allá en el Salmo 16, versículo 5 y versículo 6. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, dice. Dice, tú sustentas mi suerte. O sea, tú eres el que me bendice. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con cuerdas? Pues las cuerdas, hermanos, servían para medir las propiedades, para medir la heredad. Y está diciendo el salmista, y las cuerdas que delimitan mi heredad, dice, están marcándome una heredad, una herencia, un lugar que me gusta. Me tocó algo precioso, algo hermoso. Es lo que está diciendo el salmista, ¿eh? Dice, pero independientemente de mi herencia, del lugar, lo que sea, dice, lo más hermoso es que tú mismo, oh Dios, eres mi herencia. Lo mismo dice ahí en Lamentaciones 3:23. Tenemos entonces también, hermanos, que si Dios nos hizo sus hijos, recuerden, Él tiene solamente un hijo unigénito. Por eso dice ahí que Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese único hijo, así que ha sido su hijo desde la eternidad, es Jesucristo. Y no hay otro como Él. Ningún ángel se puede comparar a Él. Porque como dice el autor a los Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Dice, a ninguno. Pero, ¿qué dice del hijo? Tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A cuál, dice, de los ángeles le ha dicho esto? A nadie, a ninguno. Solamente lo dice a su hijo. ¿Por qué? Porque Él es su hijo unigénito. Porque Él no es criatura de Dios, no es la primer criatura de Dios como algunos enseñan. No, porque no es Miguel, porque no es ningún ángel ni un arcángel. Él es el unigénito hijo de Dios, el que en un principio estaba con Dios, el que desde un principio es Dios. Pero dentro de su plan, dentro de su voluntad, Él, hermano, se constituyó como nuestro representante delante del Padre. Él, ¿verdad?, tomó nuestra naturaleza humana y se constituyó en nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Y, hermanos, el obedecer a Dios perfectamente, el cumplir con la voluntad de su Padre, el satisfacer la voluntad del Padre, le dio derechos para Él, pero no solamente para Él, sino también para los que creemos en Él. Nos dio privilegios a los que creemos en Él. Y dentro de esos privilegios,
aún dentro de esos derechos que Él adquirió para nosotros, que Él compró para nosotros por medio de su obediencia, pero sobre todo por medio de su sacrificio, está la herencia. Nos ha hecho sus coherederos, que vamos a heredar juntamente con Él. Esa es la idea. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que a Él lo constituyó en heredero de todo, aunque por Él hizo el universo, por medio de Jesucristo, de la palabra, del Logos. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él ha estado la vida, siempre en Él está la vida. Sin embargo, Dios el Padre ha constituido a su Hijo unigénito como heredero de todo. Pero a la vez, hermanos, Jesucristo comparte su herencia con nosotros, con sus discípulos, con los que creen en Él. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 22 al 24, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de sus discípulos, y no solamente de los que creían en Él en ese tiempo, sino aún de los que habían de creer en Él más tarde, por la palabra de los discípulos, por el testimonio de los discípulos. Dice: les he dado mi gloria. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Jesús está diciendo: yo ya les he dado la gloria que ya se las he dado. Y ahí está hablando, hermanos, como un hecho, como una realidad ya. Y esto Él lo viene a confirmar dándonos su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, nos hace ser constantes, nos hace permanecer en Él y Él en nosotros. Al estar Él en nosotros, nos hace permanecer en Dios, el Padre también, y en Cristo también, porque es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Cristo. Dice: para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y aquí Jesús le está diciendo al Padre: quiero que donde yo voy a estar, está hablando de cuando Él sea glorificado, cuando esté a la diestra del Padre, dice: quiero que donde yo esté, que ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Dice: para que vean mi gloria, esa gloria que tú me has dado desde un principio. ¿Por qué? Dice: porque tú me has amado desde un principio. Recuerden, hermanos, que desde siempre ha habido esa relación amorosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde siempre. Y desde siempre ellos han compartido la gloria. Esa gloria que pertenece solamente a Dios. Pero Jesús ahora quiere compartirla con sus discípulos. Quiere compartirla con los que creen en Él. Dice: yo quiero que ellos estén conmigo a donde yo voy a estar, para que vean mi gloria. Los discípulos lo conocieron en su estado de debilidad, en su carne. Lo vieron cómo se cansaba, lo vieron incluso llorar, lo vieron tener hambre. Pero ahora ya lo están mirando en toda su gloria, en toda su majestad. Y un día tú y yo también hemos de mirarle en toda su gloria y en toda su majestad. Ese día, ese tiempo va a ser un tiempo glorioso, ¿verdad? Que ya las Escrituras también nos anticipan. Jesucristo está dispuesto a compartir su gloria con nosotros. Por eso, hermanos, para que esto sea posible, también debemos ser copartícipes de las aflicciones de Cristo. También, hermanos, debemos compartir con Cristo también el sufrimiento, las tribulaciones. Dice ahí el versículo 17 y 18 de Romanos capítulo 8. Y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, aquí es muy importante dejar bien claro esto, porque encontramos que hay quienes predican de prosperidad y dicen, eres hija de Dios, eres hijo de un rey, eres una princesa, eres un príncipe, y por lo tanto todo te pertenece. Si eres coheredera y coheredero con Cristo, todo te pertenece. Y por lo tanto debes reclamarle a Dios sus promesas. Reclama lo que es tuyo. Y a la gente le gusta escuchar esto. Oh, sí, voy a reclamar las promesas. Voy a reclamar lo que es mío. Pero aquí está diciendo, si eres coheredera, si eres coheredero, eso es real. Pero dice, sí, vas a tomar tu herencia, tienes derecho a esa herencia, pero si es que padeces juntamente con Él. Esto quiere decir que va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber aflicción para el que es verdadero creyente, para la que es verdadera creyente. Y en algunos casos extremos, como lo que acaba de pasar en África, ¿verdad? De que unos misioneros apenas tenían 2 semanas de haber llegado a ese lugar, y a él lo mataron, le dieron un disparo en la cabeza delante de su esposa. Han subido esto en el Face, lo compartieron, ¿verdad? Y ahí hay fotos donde está con toda su familia. Son como 8 niños y dos niñas. Una familia numerosa, sus hijos ahí. Y llama la atención porque todos vestidos igual, ¿verdad? Un matrimonio joven. Tenían muchos hijos, sí, porque hay algunos hermanos que les gusta tener muchos hijos. Ellos dicen, si los hijos del diablo tienen muchos hijos, nosotros que somos hijos de Dios, ¿por qué no vamos a tener muchos hijos también? Y bueno, pero 2 semanas tenía de haber llegado como misionero a África. Y ahí lo mataron. Entonces, y esto nada más es algo que sabemos. Han matado a muchos, ustedes lo saben muy bien. Yo no quiero aprovechar aquí para como dicen, para echarle más fuego, más leña al fuego. Pero sí, en países musulmanes los cristianos son muy perseguidos a muerte. Pero aún, hermanos, si no es la voluntad de Dios que usted y yo lleguemos a ese punto de ser muertos por causa de Cristo, pero aún en tu escuela, en tu trabajo, ahí en donde tú te desenvuelves, van quizás a hacerte bullying porque eres cristiano o cristiano, porque no jalas con ellos o con ellas, y te empiezan a decir que eres un aguafiesta, que eres un amargado, que eres una anticuada, un anticuado. Quizás no te van a dar algún puesto importante porque tú no te prestas para la corrupción. Es una manera de persecución. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Porque eso está demostrando, dice Jesús, que ustedes son mis siervos y mis siervas. Porque a mis siervos que vinieron antes de ustedes también los persiguieron, también los marginaron, también los rechazaron, también se burlaron de ellos, también les hicieron bullying. Si es por causa de Cristo, si es por causa del Evangelio. Dice Hendrickson en su comentario, nada hay que podamos añadir al sufrimiento redentor de Cristo por nosotros, pero por medio de nuestra disposición a sufrir por amor de Él, somos llevados más cerca del corazón del Salvador. Y aquí, hermanos, señalo que el sufrimiento es consecuencia del pecado. No quiero decir que mientras más pecamos, más sufrimos.
o que alguien está sufriendo porque tiene pecado, como muchas veces también decimos, estás enfermo porque hay pecado en tu vida. Y le atribuyen, ¿verdad?, directamente alguna enfermedad o alguna situación al pecado que hay en tu vida. Y dice, ya arrepiéntete, confiesa tu pecado para que seas sanado, para que seas sanado. Sí es cierto que muchas veces nuestros pecados nos traen consecuencias en nuestra salud, en nuestro cuerpo físico. Pero sobre todo, hermanos, el pecado trae consecuencias espirituales y también físicas, sí. Pero hermanos, sabemos que si no hubiese pecado en el mundo no habría enfermedades. Si no hubiese pecado en el mundo no habría dolor. Si no hubiese pecado no habría cansancio. El cansancio, el dolor, las enfermedades son evidencia de que hay pecado en el mundo. Y aún que sí hay pecado en nuestras vidas, pero no siempre está tan estrechamente relacionado una enfermedad como un castigo directo por tu pecado. El sufrimiento es consecuencia del pecado. La gloria es el resultado de la gracia de Dios, por supuesto. Lo primero, el sufrimiento es temporal. No importa cuántos años vivas, 100 años, 110, 80, ¿qué son comparados 80, 90, 100 o 110 años? ¿Qué son comparados un siglo con toda una eternidad? Entonces, lo primero, el sufrimiento es temporal. Lo segundo, la gloria que es sin fin. Por eso dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También vuelve a decirnos Hendriksen, también es significativo el hecho que el apóstol al dictar esta carta no dice la gloria que será revelada a nosotros, sino la gloria que será revelada en nosotros. En otras palabras, esta gloria vendrá a nosotros, entrará en nosotros y luego, tras habernos llenado y rodeado, se revelará en nosotros. Nosotros mismos seremos parte de esa gloria. Los redimidos la verán los unos en los otros. Los ángeles la verán en nosotros y serán llenos de acción de gracias y alabanzas a Dios. Hermanos, es algo maravilloso que no alcanzamos a comprender totalmente qué significa esto. Pero un ejemplo tenemos cuando los pastores que estaban cuidando sus ovejas allá en las afueras de Belén, dice que de pronto los rodeó un gran resplandor. Sí, un ángel les habló, pero luego no solo el ángel, sino la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, aquí traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y dice que esa gloria que los rodeó, y nada más los rodeó, no los llenó, los rodeó de resplandor. Y luego se dijeron unos a otros, vamos pues, y pasemos, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Se llenaron de gozo, y se sintieron motivados, impulsados, a ir a comprobar lo que se le estaba diciendo. Hermanos, y eso que nada más fueron rodeados de la gloria de Dios. Pero para el creyente ahora, hermanos, tenemos la promesa de que no solamente vamos a ser rodeados de la gloria de Dios, sino vamos a ser llenos de la gloria de Dios. Por eso dice, no va a venir la gloria, sino vamos a ser llenos, se va a manifestar en nosotros. Los discípulos vieron a Jesús allá en el monte de la transfiguración, dice que se transformó. Sus vestidos resplandecían y junto a él aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero más tarde el apóstol Pedro, él habla de que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Él les dio una probadita de su gloria.
Daniel también vio a uno semejante a Hijo de Hombre. Juan vio a Jesucristo también allá en su visión. Hermanos, pero todo eso fue, como dice, una probadita nada más, un vislumbre de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Pero un día tú y yo, hermano, un día cuando Él nos llame a su presencia, vamos a poder contemplar la gloria de Dios. Vamos a poder contemplar a Jesucristo en toda su majestad, en toda su magnificencia. Por eso dice aquí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hermano y hermana, ya desde ahorita tú y yo podemos empezar a manifestar la gloria de Dios. Ya desde ahora tú y yo podemos disfrutar de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios. Tenemos que ser portadores de la gloria de Dios. Así como Moisés, cuando descendió del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía, que tuvo que cubrir su rostro porque el pueblo no podía resistir ese brillo, no podía resistir ese resplandor, no podía resistir. ¿Por qué? Porque era portador de una manera ínfima, aunque sea, pero era portador de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había estado con Dios durante 40 días y 40 noches ahí en ese monte. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? En la medida en que tú y yo pasemos en la presencia de Dios, en oración, en alabanza y leyendo su palabra, en esa medida vamos a reflejar también la gloria de Dios. Quiero terminar leyendo 2 Corintios 4:17 y luego Apocalipsis 21:7. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense estas palabras tan consoladoras que nos deben de llenar de ánimo cuando nos encontremos afligidos, cuando nos encontremos enfermos, adoloridos, aún perseguidos, cuando la gente nos rechace, cuando la gente nos margine, cuando la gente nos haga bullying por causa de Cristo. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esto te va a confirmar en realidad que vas bien, que estás bien en tu relación con Dios, que realmente vas en camino a tomar posesión de tu galardón eterno, de la gloria eterna que te está esperando con Jesucristo. Y el Señor ahí en Apocalipsis 21:7, Él mismo dice, el que venciere heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿no? Qué maravillosa palabra.